Yo soy brasileño, como les dije las otras veces. Trabajé en Canadá con iglesias hispanas por más o menos como 7 años y trabajé en Estados Unidos con iglesias brasileñas y trabajé con iglesias americanas. Tuve la oportunidad de trabajar con el departamento de jóvenes y soy uno de los organizadores, director del Instituto Adventista de Liderazgo. Mira, cuando empezamos a hablar de ese tema, y es un tema que me apasiona, hablar de liderazgo, yo creo que es una de las mayores necesidades que la iglesia tiene hoy. No importa el tamaño de la iglesia, no importa dónde usted esté, no importa si la iglesia es pequeña, es grande o mediana, una de las mayores necesidades de la iglesia hoy es de líderes, y agradezco a Dios por la participación de cada uno de ustedes. Nosotros somos aquí, en este momento, más de 250 líderes. La influencia de los miles de personas que nosotros aquí podemos influenciar por la gloria de Dios. Sí, yo digo miles, porque si nosotros tenemos la influencia de 10 personas, ya somos ahí más de 2,000 personas que estamos influenciando. Mira bien la responsabilidad que Dios ha dado para usted, la responsabilidad que Dios ha dado para mí, de podemos trabajar para Él y podemos cada día crecer y aprender a cómo liderar la iglesia que pertenece a Jesús. Qué privilegio Dios nos da de crecermos juntos. Y este programa de seminario que estamos haciendo, estas clases, no se termina aquí. El líder tiene que continuar aprendiendo en todo lo que hace. Yo voy a compartir mi presentación en este momento con ustedes. Yo creo que puede ver en la pantalla. Pastor Debbie, ¿está mirando la pantalla? Sí, está bien. Está bien, gracias. Ok, mi tópico se llama Está faltando poder. Y voy a hablar sobre el Espíritu Santo y el trabajo del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Bueno, aquí ese título de esta presentación es basado en un libro que he escrito algunos 2 o 3 años atrás. El nombre del libro es The Missing Power. Este libro fue publicado por el Departamento Ministerial de la Asociación General y imprimieron más de 35 mil libros y enviaron en diferentes países en el mundo. Soy grato a Dios por esta oportunidad. Pero déjame decir cómo nació la idea, la inspiración para escribir este libro. Yo era pastor por muchos años y en este momento de mi vida yo tenía una maestría, tenía un doctorado en liderazgo, pero yo sentía que me faltaba algo, que tenía las herramientas, sabía lo que podía hacer, cómo no hacer, cómo organizar, cómo delegar, tenía las herramientas de liderazgo. Y había escrito mi tesis sobre el desarrollo de visión y misión para una iglesia local. Pero cuando terminé mi disertación de doctorado, me sentí un vacío. Yo tenía todas las herramientas, pero sabía que faltaba algo más importante que el Espíritu Santo. En este momento, entonces, empecé a estudiar y descubrir, intentar entender cómo que el Espíritu Santo trabaja en la vida de los líderes. Y esta es la idea de este libro aquí. Mira, algunos años atrás yo fui a hacer un seminario de liderazgo en la ciudad de Phoenix. Y ahí entonces, después del seminario, de la presentación, dijeron, pastor, vamos a comer en el Taco Gildo. No conocía, nunca había ido, coloqué en el GPS y pensé entonces que estaba me dirigiendo a un lugar, a un restaurante. Pero cuando llegué ahí no era un restaurante, era una iglesia. Y una iglesia que se había transformado en un restaurante. Tenía la parte de afuera como una iglesia. Cuando usted entraba en este restaurante, tenía las ventanas todavía como una iglesia. Y ahí esta parte donde está el bar hoy es donde estaba ahí el púlpito de esta iglesia. Una iglesia que había quedado ahí por más de 70 años y por algunos motivos, y como dijo el pastor antes, todo se mueve o no de acuerdo con el liderazgo. Y algún motivo esta iglesia se murió. Y ahí colocaron un bar. Hay muchas iglesias que están para venda alrededor del mundo y muchos lugares. Las iglesias se están cerrando, muchas iglesias que tenían
uma história de serviço, uma história de ajudar a comunidade, se está cerrando. Conheci também a história de uma igreja em Pensilvânia. Esta igreja foi construída em 1902, imagina-se, 1902. Esta igreja, então, passou por la Gran Depresión en los Estados Unidos, pasó por la Primera Guerra Mundial, pasó por la Segunda Guerra Mundial. Esta iglesia sirvió a la comunidad por más de 100 años, pero llegó el momento que la iglesia tuvo que cerrarse. Y ahí, entonces, empresarios compraron la iglesia y colocaron en esta iglesia una cervecería. Una iglesia que fue usada por muchos años para servir a la comunidad, ahora era una cervecería. La gente ahí come, bebe y se divierte. No es más una iglesia. La iglesia de Cristo, the Bride of Christ, la novia de Dios, parece que está en problema. Y cuando miramos esto, nosotros nos hacemos la pregunta, lo que está pasando. Este es un reporte que está en las redes sociales, que salió de la división norteamericana. Para que te pueda entender un poquito, mira lo que está pasando. Las iglesias hispanas, aquí de los Estados Unidos, 60% de las iglesias hispanas están en declínio, 60%. 26% están creciendo y 13% están estagnadas, no crecen. Y solamente 1% se multiplica, o sea, una iglesia que planta otra iglesia. Pero mira bien, esta iglesia que está declinando de 60% o la iglesia que está creciendo 28%, ese es un crecimiento que la suma es, si tú estás creciendo como 2%, ya hace parte de los 26%. 2% solamente. Si tu iglesia tiene 100 miembros y bautiza a 2, esta es una iglesia que está creciendo. En los Estados Unidos, aquí, la parte americana, 75% de las iglesias están en decline, están cayendo, 75%. 13% están creciendo, 12% están estagnadas y ni 1% está multiplicando. Y usted dice, pastor, pero está ahí en los Estados Unidos, la iglesia en el mundo está creciendo, la iglesia adventista se está creciendo. No, hermanos, no es bien así. El reporte de la Conferencia General del año 2015, el secretario dijo lo siguiente: el crecimiento promedio en 2014 fue 1.85% en todo el mundo. Eso significa que la iglesia creció 1.85 en el mundo, 1.85. Quiere decir que la iglesia, sumando todos los países de Sudamérica, Interamérica, la iglesia en África, la iglesia en Brasil, la iglesia en Estados Unidos, sumando todo, la iglesia creció 1.85%. Si usted mira entonces este crecimiento de 1.85%, usted hay que preguntarse lo que está pasando. Porque si la iglesia pertenece a Dios, la iglesia es de Jesús, la iglesia no podría estar creciendo solamente 1.85%. Si yo tengo $1 millón y yo invierto en las acciones o yo encargo $1 millón para alguien manejar mi plata, y si al final me dan de vuelta de interés 1.85, no es mucho, es casi nada. Si usted compara la inflación del mundo, del dinero, se vale menos todavía. Si nosotros pensamos el crecimiento de la población del mundo comparado con el crecimiento de la iglesia, tenemos a nuestra frente de nosotros un trabajo imposible de realizarse. No hay otra. Es un trabajo imposible de realizarse, a no ser que nosotros cambiemos el método que estamos usando. Cuando nosotros miramos la iglesia en el libro de Hechos, la iglesia creció de 120 para 3,000. Después creció para 5,000. De 120 para 3,000, de 120 para 5,000. ¿Cómo que la iglesia creció? Y yo entonces quise entender cómo que la iglesia creció tanto, qué tipo de estrategia usaron, qué visión y misión tenían para la iglesia, qué valores para la iglesia desarrollaron, cuáles fueron los pasos que siguieron para lograr tal éxito tremendo en la iglesia. Yo quería saber lo que fue las herramientas que usaron para hacer la iglesia crecer en el libro de Hechos. Pero cuando usted mira, usted ve que no hay nada, ninguna herramienta que usaron. Es notable, el notable avance de la iglesia en aquellos tiempos solo ocurrió porque buscaron
afirmaron y permitieron que el poder del Espíritu Santo obrara. Más nada. No fue porque ellos tenían una clase de liderazgo, no fue porque tenían un doctorado, una maestría, porque tenían un cargo en la iglesia, una posición en la iglesia. No fue por nada, solamente crecieron por causa del poder del Espíritu Santo en sus vidas. No hay prácticamente vida cristiana sin el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, el cristianismo es seco, monótono y mundano. Sin el Espíritu Santo, nuestra labor es agotadora. Sin el Espíritu Santo, no hay compañerismo con Dios. Si se saca el Espíritu Santo de una iglesia, una de dos cosas sucederán. La iglesia se formará en un club social o la iglesia se convertirá en una institución religiosa. Sin el poder del Espíritu Santo en la iglesia nunca va a ser lo que debería ser. Jesús dijo, en las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ellas. Otras versiones dicen que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Entonces, hermanos, mira bien, Jesús dijo claramente que su iglesia prevalecería. Entonces, si las iglesias están cerrando o declinando, entonces ellas no son las iglesias de Cristo. Puede oler como su iglesia, puede lucir como su iglesia, pero si la iglesia no está se esforzando, ayudando a la comunidad, o siendo un agente de cambio en la comunidad que la rodea, entonces no puede ser llamada la esposa o la novia de Cristo. Mira bien, nosotros, yo soy brasileño, y nosotros, la iglesia en Brasil, la iglesia en otras partes del mundo, y hablamos de México, hablamos de los países interamericanos, centroamericanos, hablamos de la iglesia en África. Pero no es un atributo de la iglesia adventista que crece en Brasil. Yo soy brasileño, nací, crecí en Brasil, tengo mi familia en Brasil. No es un atributo de la iglesia brasileña, adventista brasileña. Las iglesias en Brasil crecen. Metodista crece, pentecostal crece, la iglesia bautista en Brasil crece. Las iglesias en Brasil, no importa la denominación, crece. Entonces, obviamente, la iglesia adventista también irá a crecer. Pero nosotros lo que queremos es que Dios pueda usar la iglesia de una manera extraordinaria, que a nosotros compararmos a los demás, sabemos que Dios está bendiciendo su iglesia de una forma abundante. Y la iglesia de Dios necesitamos un cambio. Mira, entonces la pregunta es, ¿cuál fue la formación de los discípulos? ¿Qué tipo de formación los discípulos tuvieron? Jesús les enseñó cómo amar. Jesús enseñó cómo preocuparse por la gente, cómo responder ante preguntas difíciles, cómo hacer frente a la confrontación, cómo respetar a las autoridades, cómo orar. Ellos tuvieron el entrenamiento, el llamado, el apoyo de Cristo, fueron llamados de forma individual, por lo que pensaron que estaban listos para salir y cambiar el mundo. ¿No pensaría usted lo mismo? ¿Qué otra cosa podía faltar? Imagina Jesús con sus discípulos, pasaron 3 años con Cristo, 3 años con el Hijo de Dios, con Dios, 3 años, mirando cómo Jesús hacía, mirando el trabajo, mirando la forma que Jesús interactuaba con la gente, su amor, su bondad, su cortesía. Jesús reunido con los discípulos, mira, vamos a trabajar, y salían a hacer el trabajo misionero. Ahora Jesús muere en la cruz del Calvario. Jesús resucita, aparece a sus discípulos. Y ahora sí los discípulos piensan, ahora sí estamos listos para predicar el evangelio. Estamos listos para salir y hacer la obra que Dios quiere que nosotros hacemos. Pero en este momento entonces dijo para ellos, todavía no. Y yo imagino a los discípulos diciendo, mira aquí, Señor, mi lista de verificación, los atributos que tengo. Somos descendientes de Abraham, sí. Somos llamados por Dios, sí, Jesús, usted nos ha llamado. Tenemos nuevas habilidades aprendidas, como que no, Jesús nos ha enseñado tantas habilidades nuevas. Tenemos conocimientos sobre el Mesías, sí, aprendiendo a amar a sus enemigos, más o menos por ahí va, pero estaban creciendo en esto. Amor a sí mismo, sí. Creer que Jesús murió por el perdón de los pecados, seguro que sí, creían en esto. Entrenado por Jesús para ser un gran líder. Los discípulos tenían todas las calificaciones para hacer el trabajo, para ir y predicar. Y nosotros, a veces, hermanos, miramos nuestras propias calificaciones. Y nosotros también tenemos una lista que ahí lo miramos. Somos llamados por Dios. Sí, Dios me dio la posición en la iglesia, tengo el llamado. Tenemos el apoyo de la asociación o el apoyo de la iglesia o de la junta de la iglesia.
Tenemos habilidades y talentos que Dios nos ha dado. Sabemos lidiar con la gente, buen trato con la gente. Somos buenos predicadores, predicamos bien. Hay gente que es carismática, se sale bien. Y ahí entonces miramos la lista de verificación y continúa, tenemos experiencia. Mira, pastor, yo soy anciano como 30 años, yo soy diácono como 20 años, y miramos la experiencia que tenemos. Y mira, somos buenos líderes, no somos mal líderes, tenemos una familia, estamos ajustados en la iglesia, ayudamos la iglesia, y tenemos entonces, miramos todo eso y decimos, mira, ¿por qué nosotros todavía no hacemos el trabajo que Dios quiere? Miramos nuestras calificaciones entonces de estudio. Algunos tienen graduación en teología, maestría o algo equivalente, tienen doctorado, y miramos todo esto. Y porque miramos todas las calidades, porque miramos todas las calificaciones, pensamos que estamos listos para hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Y entonces Jesús con sus discípulos, los discípulos también pensavam que estavam listos para fazer a igreja crescer em el primeiro ciclo. Pero Jesús dijo para ellos, mientras estavam juntos, les mandou que não se fueran de Jerusalém, sino que les dijo, esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Yo no quiero que ustedes todavía prediquem o evangelho, eu quero que ustedes esperem, busquem o Espírito Santo. Jesus então continua e disse, pero quando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judía, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo quiero que ustedes esperen. Pero Señor Jesús, dijo Pedro, pienso yo, Señor Jesús, nosotros tenemos la posición, somos discípulos, nosotros tenemos el conocimiento, tú, Jesús, nos has enseñado, sabemos cómo tratar a la gente, sabemos cómo hacer con que el ministerio pueda moverse. Y Jesús dijo, mira, yo quiero que ustedes esperen. La peor cosa para un líder es esperar. Porque queremos hacer las cosas en el momento, queremos hacer con que las cosas anden, queremos hacer que no, vamos a hacer esto y lo otro. No nos gusta esperar. Y Jesús dio la tarea más difícil para ellos. Yo quiero que ustedes esperen. Hermanos, si nosotros tuviésemos la oportunidad de sentar a frente de Cristo y tuviésemos y decir, Jesús, antes de partir, me da la oportunidad de pedirte algo. Si los discípulos tuviesen la oportunidad de pedir algo para Jesús, tal vez pedirían influencia para predicar el evangelio en el mundo pagano. Tal vez pedirían habilidades para converter a los jóvenes para el cristianismo, porque los jóvenes vivían en un mundo judío, un mundo romano, involucrados en todo esto. Tal vez pediriam dinheiro, Senhor, nos dê plata para fazer um templo bem grande aqui e fazermos então o trabalho. E talvez os discípulos nunca iriam pedir o poder do Espírito Santo. E eu não sou diferente dos discípulos e tampouco você. Se tivéssemos a oportunidade, eu e você sentaríamos e diríamos, Senhor, eu necessito mais plata para fazer o ministério que quero fazer, os sonhos que tenho de ministério. Senhor, eu necessito mais influência para influenciar a igreja, influenciar a comunidade, influenciar a associação para que me ajude a fazer o que tenho que fazer. E talvez pediríamos dinheiro, plata, influência e o que seja, mas não pediríamos o Espírito Santo. E aqui Jesus disse a seus discípulos, o único que eu quero que vocês pidan é o Espírito Santo. Tu não tens que pedir el plata, não tens que pedir dinheiro, não tens que pedir influência. Eu quero que vocês orem todos os dias e busquem a unção do Espírito Santo para fazer o trabalho que está delante de vocês. Não dijo, esperem por mais dinheiro. Não dijo a seus discípulos, esperem por melhor status, esperem hasta que tenham melhores influências, ou melhores habilidades, ou melhores conhecimentos, prestígio ou experiência. Dijo, esperem por el poder do Espírito Santo. Nada mais, foi o único que Jesus dijo a seus discípulos. Os discípulos, hermanos, revolucionaram o mundo durante sua vida usando nem sequer uma 10ª parte dos recursos que temos a nossa disposição hoje em dia. Não tinham materiais impressos, não tinham folhetos, não tinham tecnologia, não tinham micrófonos, ou incluso um cenário, ou nem mesmo sillas. Não lhe parece que já é hora de que dejemos as excusas e empecemos a poner nossa confiança nas instruções do Espírito Santo? Quando que a predicação del Evangelho foi fácil?
Imagina predicar el evangelio en el primer ciclo, predicar que Jesús murió en la cruz del Calvario. La gente lo vio siendo crucificado, la gente burló de los discípulos. Ahora los discípulos dicen, mira, este que murió en la cruz es Dios. Esto no era un mensaje fácil, hermanos. Hoy día es fácil hablar que Jesús murió en la cruz, pero el primer ciclo no era fácil. ¿Cómo predicar para un pagano, para un romano pagano que ahí estaba? ¿Cómo hacer a ellos entenderem que todos los dioses que tenían no tenían importancia, solamente el Dios de Israel, el Dios que había llamado a cada uno de ellos? ¿Cómo hacer con que estos jóvenes que estaban creciendo en este ambiente, de los judíos que no aceptaban a Jesucristo como el Mesías, en el medio de los romanos, de los paganos de su época, cómo hacer con que los jóvenes aceptasen este evangelio? No había otra cosa, no había otra manera, solamente con el poder del Espíritu Santo. Y hoy no es diferente. Con el mundo que vivimos hoy, no es tan complicado y difícil como el primer ciclo. Tal vez el primer ciclo todavía siendo más difícil que hoy. Pero si ellos consiguieron predicar el evangelio en su tiempo, nosotros también lo podemos. Si nosotros usarmos la única cosa que Dios prometió a ellos, la unción del Espíritu Santo. Hermanos, ¿no le parece que ya es hora entonces de que dejemos las excusas y empecemos a poner nuestra confianza en las instrucciones del Espíritu Santo? Mira, yo no estoy hablando que es malo lo que tenemos. Gloria a Dios por lo que tenemos. Gloria a Dios por las casas publicadoras. Gloria a Dios por las escuelas que tenemos, por los seminarios que tenemos. Gloria a Dios por los hospitales que tenemos, por las universidades que tenemos. Gloria a Dios por todo que nos da. Gloria a Dios por el conocimiento. Estamos aquí siendo entrenados por diferentes líderes alrededor del mundo. Gloria a Dios por las oportunidades de podermos servir a su causa. Gloria a Dios por todo lo que Dios ha dado para su iglesia. Pero estos son solamente herramientas. Estas no son las cosas más importantes, son solamente herramientas. Y herramientas son importantes, las usamos. Pero lo más importante es Jesucristo. Lo más importante es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mira bien, déjame para que entienda, cuando yo compro un regalo para mis hijas, yo lo compro con cariño, lo compro con amor, y ahora yo entrego el regalo para mis hijas. Y ahora lo que tú piensas que yo quiero que mis hijas hagan, yo quiero que me miren y dicen, gracias Padre por el regalo. Pero yo voy a decir a mis hijas, no se olviden de mí. Yo soy lo que le di el regalo, pero no se olviden de mí. ¿Y qué te parece si mis hijas se olvidasen de mí y saliesen por ahí con su regalo y se olvidasen que tiene el papá? ¿Cuán mal sería? Pero es así que nosotros hacemos con los dones y las abundantes cosas que Dios nos ha dado. Miramos lo que tenemos, las escuelas, las instituciones, las asociaciones, las miles de iglesias, los departamentos, miramos todo esto y en vez de decir para Dios, Señor, gracias por lo que tenemos, continuamos a mirar a nosotros. Mira cuán importantes somos, tenemos un cargo en la iglesia, tenemos la posición en la iglesia, podemos hacer tantas cosas en la iglesia, ao invés de decir, Señor, gracias por todo que nos ha dado. Pero Dios dice, no, esto no es nada, yo quiero darte mucho más, pero tú tienes que buscar algo, el Espíritu Santo. No dé valor que muchas veces damos a las herramientas, de valor al poder del Espíritu Santo. Una vez más, hermanos, Dios usa las herramientas. No quiero que se confunda. Dios usa las herramientas. Usted está aquí aprendiendo a cómo liderar. Dios usa los enseñamientos, usa su iglesia de todas las maneras, pero son regalos de Dios. Lo importante es la persona del Espíritu Santo. Y es eso que nosotros debemos confiar y continuar pidiendo la presencia del Espíritu Santo. Hermano White dice, la presencia del Espíritu en los siervos de Dios dará a la proclamación de la verdad un poder que todo el honor y la gloria del mundo no podrían conferirle. La presencia del Espíritu Santo, hermanos, no es el dinero, no es la posición, no es las herramientas que tenemos, no es el hospital, no son las clínicas, no son las escuelas, no son las universidades, es la presencia del Espíritu Santo en los siervos de Dios, dará la proclamación de la verdad, un poder que todo el honor y la gloria del mundo no podrían conferirle. Oh, gloria a Dios por todo lo que nos das. Pero lo más importante es la promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Pablo dijo, pues cuando nosotros les anunciamos el evangelio, no fue solamente con palabras, sino que lo hicimos también con demostraciones del poder de Dios y de la actividad del Espíritu Santo. Ah, ¿cómo predicamos el evangelio? Con poder, no con palabras, como dice apóstolo Pablo aquí, lo anunciamos con demostración del poder de Dios, la actividad del Espíritu Santo. Si la promesa, hermanos, dice hermano White, no se cumple como debería, se debe a que no es apreciada debidamente. Si todos los quisieran, todos serían llenados del Espíritu Santo. Y mira la expresión, llenado del Espíritu Santo. Hermanos, no es que no tenemos el Espíritu Santo, lo tenemos, pero no somos llenos del Espíritu Santo. Déjame te demostrar. Si usted tiene una botella de agua y la agua está por la mitad, tú tienes agua, pero no está lleno, la botella no está llena, pero tiene agua. La manifestación del Espíritu Santo se ve en la iglesia. Tenemos lo que tenemos. Usted va en la iglesia, usted está aquí aprendiendo, el Espíritu Santo toca en nuestro corazón y dice, mira, vete a aprender, vete a relacionarse con la gente. Mira la iglesia, las escuelas, todo lo que tenemos. La manifestación del Espíritu Santo está ahí por todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero no estamos llenos del Espíritu. Si no, haríamos muchas más cosas para Dios. Aquí dice el hermano H, todos quisieran, todos serían llenados del Espíritu Santo. En otras palabras, hermanos, si yo te debo $1,000, y te traigo 750, $700, usted dice, mira, te falta 300. Tú no me estás diciendo que no tengo dinero, tú estás me diciendo que falta. En otras palabras, tengo dinero, pero no es suficiente. Tengo plata, pero no es suficiente. Necesito 1,000. Tenemos el Espíritu Santo, pero no es suficiente. ¿Por qué no tenemos suficiente, hermanos? Porque no pedimos. Porque no hemos nos arrodillado todos los días de pedido por el Espíritu Santo. Ustedes que están acá, ¿cuántas veces en sus oraciones, así como yo, cuántas veces en mis oraciones yo no he pedido por el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces nosotros nos arrodillamos delante de Dios y pedimos por la comida, por la familia, por la escuela, por la iglesia, por el trabajo, por todo? Pero nos olvidamos de pedir por el Espíritu Santo. Y aquí entonces, hermano White, en el libro Hechos de los Apóstoles, página 27, la promesa no se cumple como debería. Se debe a que no es apreciada debidamente. Si todos quisieran, todos serían llenados del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, ¿por qué Dios nos quiere dar el Espíritu Santo? ¿Cuál es la razón que Dios quiere nos dar este poder para la vida de cada uno de nosotros? Para decirnos, mira cómo yo soy un líder bueno en la iglesia, mira que tengo poder, ¿no? Dios te da el Espíritu Santo para que sea un buen predicador, tampoco. Dios te da el Espíritu Santo para que tú puedas hacer algo, solamente una cosa, hermano. La Biblia nos responde, la Biblia dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. ¿Poder para qué? Y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es por esto que reciben poder, para predicar el evangelio, para hablar de las buenas nuevas de la salvación. Esta es la razón por la cual tenemos el poder del Espíritu Santo. No es para presentar nuestros talentos, no es para decir para la gente lo que hago bueno, no es para decir que tengo el Espíritu Santo. Mira, la iglesia está llena de gente que tiene el Espíritu Santo, que dice que tiene el Espíritu Santo, pero no ayudan a la gente, no están sirviendo la iglesia, no ayudan a la gente a conocer mejor a Jesús. Si tenemos el Espíritu Santo, se irá a demostrar por la predicación del evangelio. Ningún poder vendrá del Espíritu Santo a nuestras vidas si no estamos dispuestos a ser testigos de Dios. Jesús dijo, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. ¿Por qué? Porque me ha ungido el Señor. ¿Para qué? Mira, Jesús está diciendo, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Por qué está sobre mí? Y aquí Jesús responde, me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros, abertura de cárcel. Por esto que Jesús tenía el Espíritu Santo, para hacer el trabajo, para predicar, para seguir adelante la obra que Dios le había colocado a su frente. Y ahí entonces miramos otras historias de la Biblia. Elías, dice la Biblia, el profeta Elías era un hombre como nosotros, hermanos.
Hay mucha gente que dice, pastor, ¿por qué no hemos visto las manifestaciones de Dios en la iglesia como vimos en el pasado? Vamos a pensar en Elías, hermanos. Elías estaba en el monte y la gente ahí adorando a los dioses de Baal. Y entonces Elías hace una oración y fuego del cielo viene y consume toda la agua que está ahí. Dios se manifestó en el monte. ¿Por qué se manifestó, hermanos? Para que Elías dijera, mira cómo Dios se manifiesta en mi vida. No, Dios se manifestó en el monte porque Elías estaba en el medio de los paganos testificando de Dios. Nosotros queremos ver el poder del Espíritu Santo, pero estamos en la iglesia, no salimos de la iglesia, pasamos mucho tiempo en la iglesia, ao invés de salirmos para fuera de la iglesia y predicar el evangelio. ¿Por qué Dios irá manifestarse dentro de la iglesia si su gente perdida, los hijos e hijas de Dios están afuera de la iglesia? ¿Por qué Dios irá dar este poder tremendo para nosotros? Es un poder que nosotros que irá usar a nosotros, porque Dios nos irá dar este poder si nosotros no estamos haciendo el trabajo que Dios colocó a frente de nosotros. Miramos otras historias de la Biblia como Pedro, un hombre que no tenía conocimiento, pero estaba lleno del Espíritu Santo. A mi hermano de la iglesia de 120 creció para 3,000, creció para 5,000. ¿Y por qué Dios se manifestó en la predicación de Pedro? Porque estaba fuera de la iglesia predicando para la gente. Nosotros queremos tener la misma manifestación del pasado, pero estamos dentro de la iglesia. Mira, Pedro no estaba dentro del templo orando y pidiendo al Espíritu Santo. Pedro estaba fuera predicando. Elías no estaba ahí en una tienda, ahí en el desierto, solo con Dios, mirando el cielo, mirando las estrellas. Elías estaba en el medio de la gente y diciendo, Señor, converte el corazón de esta gente para que sepan que tú eres Dios, manifieste su poder aquí. Y Dios se manifestó. Mira, Daniel y sus amigos tampoco estaban ahí escondidos en una tienda o venían a una iglesia una vez por semana y por una hora. Dice la Biblia que estaba en el medio de la gente. Entonces Dios vino y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Dios estaba ahí en el medio. ¿Por qué Dios estaba en el medio, hermanos? Porque ellos estaban en el medio de la gente que estaba perdida. Si nosotros quisermos mirar la manifestación de Dios, tenemos que estar en el medio de la gente que está perdida. Y para que Dios pueda manifestarse, para que su amor pueda estar con nosotros. Hay muchas cosas en la iglesia, mira, que miramos, situaciones que tenemos, pero no hay poder, el poder de Dios. A veces tenemos una función poderosa. Mira, yo soy el primer anciano, yo soy el pastor, yo soy un líder de la iglesia. Poderoso, poderosa función, poderosa posición, pero una posición sin poder. Hay mucha gente que es hábil, tiene habilidad tremenda, pero no tiene poder del Espíritu Santo. Hay mucha gente que tiene experiencia. Pastor, yo soy anciano por 30 años. Experiente, pero sin poder del Espíritu Santo. Hay mucha gente con posición en la iglesia, pero un ministerio sin poder. Hay mucha gente que conoce mucho, sabe mucho de la Biblia, mucho del Espíritu de profecía, conoce demasiado, pero no tiene el poder del Espíritu Santo. Hay mucha gente que sabe predicar bien, pero no tiene el poder del Espíritu Santo. Hay muchas juntas de iglesias que están, la gente que está ahí reunida alrededor de la mesa, mucho poder en una junta de iglesia, pero una junta de iglesia sin poder. Pero lo peor de todo, hermanos, es cuando nosotros no tenemos el Espíritu Santo, dejamos la cruz de Cristo sin poder. Es la cosa más triste que puede hacer de un líder, es no pedir el Espíritu Santo y hacer con que la cruz de Cristo pierda su valor. Mira, la cruz fue instrumento usado por Dios para salvar la humanidad. Y el apóstol Pablo entonces dice lo siguiente, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena nueva, la buena noticia. Y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. ¿Cómo es posible que la cruz de Cristo pueda perder el poder? Porque Pablo dijo antes que él predicaba con la manifestación del Espíritu Santo. Y yo y usted, hermanos, que tenemos que llevar las buenas nuevas,
llevar el mensaje de la cruz, dizer para la gente que Jesús murió en el Calvario, la salvación del pecado y la humanidad. Si nosotros no fuimos llenos del Espíritu Santo, vamos a hacer con que la cruz de Cristo pierda su poder. Oh, qué responsabilidad tenemos de venir a Dios y decir, Señor, me llena del Espíritu Santo. Imagínese si un día estuviésemos en la presencia de Dios mirar a nosotros y decir, mira, por causa de tu vida, de la manera como existe, por causa que no llamaste al Espíritu Santo en tu ministerio, mi cruz perdió el valor. Hermanos, qué responsabilidad que tenemos de ir para Cristo y decir, Señor, la promesa, yo necesito la promesa del Espíritu Santo de estar en nuestra vida, de nos acompañar, de nos guiar a cada uno de nosotros, de ayudarnos con lo que tenemos que hacer. No, hermano, el ministerio nunca será fácil. No es porque tiene el Espíritu Santo que va a tener un ministerio fácil. No, tal vez lo sea más complicado, hay más desafíos, porque Dios te mueve para diferentes aguas, para que tú puedas desarrollar y puedas hacer lo que tiene que hacer. No es nada fácil, pero sí seguro que estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestro ministerio. Y finalmente el libro de Hechos, capítulo 17, verso 6, dice, estos hombres que han trastornado el mundo entero, también han venido acá. Oh, ellos trastornaron el mundo. ¿Con qué, hermanos? Con dinero, con posición, con conocimiento, con dones, con talentos, con edificios bonitos y grandes. ¿Cómo cambiar el mundo, hermanos? Con el poder del Espíritu Santo. Y si tú como líder quieres trastornar tu ciudad, si tú quieres trastornar la comunidad donde vives, yo y usted tenemos que pedir la unción del Espíritu Santo para hacer el trabajo que Dios quiere que nosotros vengamos a hacer. Hay solamente una forma de hacer con que la obra se concluya y es a través del Espíritu Santo. No es un nuevo programa, no es un nuevo evento, no es nada, hermanos, a no ser la unción del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, que Dios pueda nos bendecir y termino aquí mi presentación a cada uno de nosotros y que podamos buscar la unción del Espíritu Santo para que cada día possamos así seguir haciendo el trabajo que Dios colocó a frente de cada uno de nosotros. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Gracias, Pastor Macena. Eso quedó bien bonito después de aprender del liderazgo y todo ¿cómo se dice? Los actos que hacemos como líderes, pero eso fue bonito tener ese fin del enfoque del Espíritu Santo. Tenemos unas preguntas aquí en el chat que quiero presentar. Para confirmar, una persona quiere confirmar el fin de pedir al Espíritu Santo, entonces, ¿es para anunciar el evangelio? Mira, hay otras, en el libro yo coloco algunas razones por las cuales Dios nos da el Espíritu Santo, pero la más importante, sin duda, es la predicación del evangelio. La Biblia dice que ahí, y no lo que leíamos, yo voy a dar este poder. El texto es claro. ¿Para qué? Para que tenga el poder, para que pueda testificar. Sencillo, ¿no? Sencillo. Te doy este poder para que sean mis testigos. Si Dios nos ha dado, nos ha prometido el Espíritu Santo para que seamos sus testigos. Hay otras cosas también. En la Biblia, Pablo dice que Dios nos da el poder del Espíritu Santo para que podamos amar a la gente. Y esto es verdad. Mira, usted ha escuchado mucho la gente dice, ay, tenemos que amar a la gente. ¿Cómo que tú puedes amar a alguien que tú no conoces? ¿Cómo tú puedes amar a alguien que tú no tienes relación? Solamente con el poder del Espíritu Santo. Cuando Pedro, los discípulos, Juan y Santiago, estaban con Jesús y pasaron por la ciudad y la gente samaritana y dice, mira, nos consigue un lugar para acostar la noche. Y nadie dijo, nadie invitó a ellos para quedarem. Entonces los discípulos, mira, Señor, nos dé poder para fuego del cielo y matar a esta gente, ¿no? Jesús dijo, no, yo no he venido para esto. Más adelante, la Biblia dice que los discípulos predicaban en las ciudades samaritanas. Sin el Espíritu Santo, quería matar a la gente. Con el Espíritu Santo, estaban amando a la gente. Entonces hay razones por las cuales Dios nos da el Espíritu Santo, pero todo esto se cambia de nuevo, todo esto se transforma de nuevo, se va al punto de nuevo, que es
por el beneficio de ayudar a la gente a conocer a Cristo. Porque Dios quiere que yo ame a la gente para que conozcan a Cristo. Porque Dios quiere que yo tenga el Espíritu Santo para que conozcan a Él. Amén. Pastor, parece que hay preguntas acerca de lo que uno vea, porque queremos saber, ¿es el Espíritu Santo o no lo es? Entonces, aquí hay dos preguntas, voy a leer las dos y usted ve ahí, porque yo creo que están relacionados. Ahora dice, entonces, si hay éxito, ¿quiere decir que el Espíritu Santo dirige? Y la otra pregunta que es parecida dice, si usted predicó y se bautizaron 200 personas y ninguna de ellas quedó en la iglesia, ¿es el poder del Espíritu Santo? Entonces parece un poco de confusión de si conectamos si conectamos actos o hechos a la apariencia del Espíritu Santo, ¿cómo sabemos de verdad si fue el Espíritu Santo? ¿Me entiende? Sí, entiendo, perfecto. Mira bien. Vamos a hablar un poquito del ser humano, ¿ok? Nosotros somos un ser humano pensante y Dios nos dio automáticamente, cuando nacemos, nos dio habilidades, nos dio entendimiento, tenemos una capacidad grandísima en nuestro cerebro, ¿no? Lo que pensamos, cómo analizamos la cosa, cómo conquistamos, cómo seguimos adelante. Dios no cambia esto, no quita esto de nosotros, lo tenemos. Es por eso que tú ves la gente en el mundo, la gente tiene éxito, la gente consigue conquistar las cosas y hacer las cosas, porque Dios da la capacidad para el ser humano, Dios no quita la capacidad. Entonces es posible que tú puedas hacer un programa y bien hecho, y todo está todo bien, porque tú estás usando tu capacidad que Dios te lo ha dado. Tú estás usando tus herramientas que Dios te lo ha dado. Pero não quer dizer que estamos llenos do Espírito Santo. Estou falando de sermos llenos, não estou falando que não temos. Sí lo tenemos porque estamos fazendo algo bueno. Mira bien, hermanos, se estamos fazendo algo bueno é porque o Espírito Santo está nos conduzindo para fazer algo bueno. Pero não quer dizer que estamos llenos do Espírito Santo. Uma coisa é tenerlo, outra coisa é estar lleno do Espírito Santo. Déjame dar outra ilustração. Quando eu me casei com minha esposa 26 anos atrás, nosotros estuvimos de novio por 5 años y después de 5 años nos casamos. Y entonces cuando nos casamos, yo dije, muy bien, está completado mi tarea, no necesito mandar más flores, no necesito mandar ninguna tarjetita, no necesito acordar de las fechas de aniversario, ni las fechas de bodas, está todo listo. ¿Es así? No. El día del casamiento con mi esposa, de las bodas, fue el momento que decidimos caminar juntos. Apóstolo Pablo dice, la Biblia dice que cuando nos bautizamos estamos llenados del Espíritu Santo, pero yo no puedo salir del bautismo y me olvidar. Yo tengo que mantener esta relación. Mira, el problema de nosotros es que nos olvidamos que es un pedido de relacionamiento, no es conocimiento. Sabemos del Espíritu Santo, sabemos de la cruz, pero como conocimiento. Pero ahora Dios dice, mira, yo quiero relacionarme con usted y este relacionamiento es diferente. Entonces, porque yo no me relaciono con el Espíritu Santo, Él no me quita, por su gracia y su bondad, Él no me quita la capacidad de planear, Él no me quita la capacidad de pensar un programa, de hacer un evento, no me quita esto. Cuán más bendecido, hermano, sería lo que hacemos se pedíssemos a unção do Espírito Santo por lo que hacemos. Quão mais bendecido seria isto. O comentário que foi feito também sobre bautismo, que a gente se bautiza e a gente sai da igreja. Sí, hermanos, a vezes temos a aparência, em um capítulo de meu livro, eu disse el Photoshop Ministry, o ministério de Photoshop, que podemos fazer um ministério e colocamos aí na coisa que parece bonito, pero também não está lleno do Espírito Santo. Estou falando de llenar-se do Espírito Santo, não estou falando que não tenha, pero falta. Então, esta é a diferença de Deus quer nos, mira, a forma como Deus quer nos usar, a forma como Deus quer usar a igreja. Você crê que é possível que a igreja mundial, a igreja adventista del sétimo dia, a igreja que pertence a Deus, quando você junta todos os países latinos, sul-americanos, centro-americanos, África, todo o mundo, a igreja cresce 1,85%.
Tú puedes me decir lo que quiera, pero para mí la iglesia no está, debería crecer 10, 15, 20%, no 1,85%. Entonces, falta el poder y es eso que tenemos que buscar como líder todos los días. Y ahí viene otra cosita, todos los días. Yo me olvido de hacer esto, usted te olvida de hacer esto, pero algo que tenemos que retornar todos los días, pedir la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias. Tengo una pregunta más esta tarde. Dice así, ¿cómo podemos cambiar a una iglesia que se ha quedado orando por el Espíritu Santo? Pero como usted mencionó, los ejemplos en la Biblia no estaban ahí en una iglesia orando, estaban saliendo, haciendo la obra misionera, etcétera. ¿Cómo podemos como líderes, cambiar la mente y la forma de pensar a una iglesia para que entiendan mejor el llamado verdadero y cómo el Espíritu Santo trabaja con nosotros? Voy a responder con una citación del hermano White. El hermano White dijo que Jesús pasaba en la montaña, en el monte y la oración, y la gente. En el monte y la gente. En otras palabras, y subía el monte, en la montaña para orar, para buscar a Dios, para pedir la unción de su espíritu, la guía de su espíritu, pero bajaba del monte para trabajar con la gente. Jesús quedara solamente en el monte, nosotros no estaríamos salvos. Él puede tener pasado toda su vida, su ministerio en el monte, orando por nosotros no estaríamos salvados. Jesús podría estar en el cielo diciendo, ay, como yo amo la raza humana, los amo muchísimo, vamos aquí al cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y todos los ángeles, vamos a orar por la gente. Pero si nadie vino, nosotros estaríamos perdidos. Hay que orar, hermanos, pero hay que trabajar. Entonces hay que usar la capacidad que Dios nos ha dado, la inteligencia, el discernimiento, el conocimiento. Y todo eso que aprendemos aquí en liderazgo son herramientas. Hay que usar las herramientas, cómo delegar, cómo tratar a la gente con bondad y con cortesía. Usa todas estas herramientas, más el poder del Espíritu Santo, y Dios puede nos usar de una manera abundante. Ahora, mira, yo no quiero que tú pierdas esto. Si tú no sabes, no tienes conocimiento que Dios te da la permisión, la bondad de que tú aprender, pero tiene el Espíritu Santo, tú vas a hacer cosas increíbles. Pero por otro lado, cuando Dios nos da la oportunidad de crecer, vamos a crecer. Yo hablo con gente y dice, mira, venga a participar del liderazgo para crecermos juntos. No, pastor, yo escuché una charla ahí, un seminario de liderazgo 5 años atrás, ya estoy listo, yo ya sé lo que hacer, ya no necesito más nada. No, hermanos, las herramientas son buenas, hay valor en las herramientas, pero el valor mayor es la persona, el relacionamiento, la comunión con el Espíritu Santo, es lo más importante. Pero las cosas son, hay otra expresión del hermano White, otra cita del hermano White, que ella dice que el trabajo es el compromiso del hombre con el poder divino y el poder humano. El poder divino y al poder humano. Entonces yo como ser humano, usted como ser humano, tú tienes el poder de ir, de hablar, de salir, de planear. Dios no te lo quita esto. Tú tienes el poder. Pero el poder divino, hermano, nosotros hemos trabajado mucho con el poder humano. Podemos planear, podemos hacer, podemos conquistar. Lo que nos falta, y uso la expresión una vez más, lo que nos falta es el poder divino, el poder de la unción del Espíritu Santo en nuestro ministerio. Amén. Una pregunta más llegó en portugués. Puede ver cómo, si lo entiendo bien, usted lo puede corregir, pero parece que dice, está preguntando si existe un paso por paso para buscar al Espíritu Santo, un revivimiento espiritual. Mira, en el libro yo no coloqué aquí, nuestro tiempo es limitado, en el libro yo coloco cómo recibir el Espíritu Santo. Y recibir el Espíritu Santo, lógico, es la oración, es el primero. Es la lectura de la Biblia, es saber lo que Dios quiere para mí. Tú no puedes solamente orar y no saber lo que Dios quiere para tu vida. Entonces hay que leer la Biblia. Hay que pedir por la unción del Espíritu Santo. Entonces tenemos que orar, tenemos que leer la palabra de Dios y tenemos que salir a trabajar, porque si yo y usted no salimos para el trabajo, ¿para qué Dios me va a dar el Espíritu Santo? ¿Para que yo me quede orando? No hay sentido. Entonces,
Hay cosas sí que hacemos, práctica, ¿no? Por eso te lo dije antes, tenemos la capacidad de pensar y analizar. Entonces, mira, yo quiero recibir el Espíritu Santo. Lo que tengo que hacer, voy a orar, voy a buscar a Dios, número uno. Voy a leer la palabra, yo quiero conocer la palabra de Dios y voy a salir a predicar a la gente. Y cuando yo estoy predicando a la gente, yo voy a pedir, Señor, yo no puedo, yo no tengo capacidad para esto. Y aquí la cosa más importante que tú tienes que entender, nosotros tenemos poder para hacer eventos, tenemos capacidad para hacer para construir buildings, iglesias, y tenemos este poder. Tenemos poder para adquirir conocimiento. Vamos en la escuela, vamos a estudiar, estamos en un seminario, en una escuela de entrenamiento. Tenemos este poder para decidir y hacer las cosas. Pero mira bien, ningún poder del mundo puede cambiar una persona drogada. Ningún poder del mundo puede cambiar una persona que está apartada de su esposa o su esposo. Ningún poder del mundo puede hacer con que la gente se convierta, a no ser el poder del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que entender esto, que el poder que tenemos como seres humanos que Dios nos ha dado, hermano White dice la unción del poder divino con el humano, sí tenemos poder, pero este poder jamás vamos a hacer con que cambiar la gente. É por isso que podemos fazer muitas coisas, pero nunca, pero la gente sigue no viniendo a la iglesia, hermanos, 1.85% en el mundo, y usted me, pero cuántas iglesias tenemos, cuántas instituciones, cuántos hospitales, cuántas clínicas, mira los eventos que hacemos grandísimos, pero la gente no viene, ¿por qué? Porque nos falta el poder divino, el poder humano lo estamos usando muy bien, pero nos falta el poder divino, y son la unción de dos, que el hermano White dice, la función del poder divino, el poder humano, es con los otros hacemos la obra de acuerdo con la voluntad de Dios. Ok, vamos a terminar con eso. Hay varios preguntando si su libro existe en español, si está traducido, y si es así, ¿cómo pueden conseguir el libro? Mira, yo tengo una consulta para publicar el libro, pero estamos trabajando, já está perdão, já está traduzido o livro em espanhol, já lo tenho traduzido em português, não é publicado todavia em estes dois idiomas, é publicado solamente em inglês, pero vamos fazer a tradução e fazer chegar a los hermanos. Ustedes que estão participando desta classe, eu vou mandar, quando estiver listo, eu vou mandar por PDF e vou regalar o livro para ustedes, ok? Porque tenho em PDF, ok? Pero me da unos meses, todavía estamos trabajando los detalles con el idioma, esta cosa toda, ¿no? Pero vamos a dejar llegar a ustedes el material. ¿Okay? Muy bien, muchas gracias, Pastor Macena, por todo. Gracias. Bueno, hermanos, hoy es un poquito raro, ¿no? Porque mis amigos, Pastor John Rengifo no está aquí, Pastor Eli no pudo estar aquí con nosotros. Como dije al inicio, Pastor Rengifo está en Perú, Pastor Eli tenía otro compromiso. Pero entonces, pero gracias por participar. Vamos a colocar aquí en el chat, vamos a hacer una oración y voy a colocar aquí en el chat entonces para que usted pueda hacer su registro, ¿no? De su presencia, que estuve aquí con nosotros en esta tarde, ¿ok? Déjame buscar aqui o link também, eu sei que já estava aí, Pastor Debbie também já estava colocando aí, pero vamos colocar aqui cada vez, e você pode colocar a sua presença aqui, ok? Bueno, hermanos, eu quero, antes de terminarmos aqui, vamos fazer uma oração e pedir que Deus nos llene de seu Espírito. E vamos seguir juntos, ¿no? Tenemos, como disse antes, a tarefa de continuar crescendo e aprendendo e usar a capacidade que Deus nos ha dado e fazer, então, a unção de la forma de que aprendemos, as ferramentas que temos, junto com o Espírito Santo, fazer o trabalho que Deus nos ha dado. Right? Vamos orar? Gracias, Padre, por la vida, por tus cuidados, por tu amor, por tu bendición y por la increíble promesa que nos ha dado el Espíritu Santo de dizer, mi hijo, yo te doy el Espíritu Santo, está aquí un regalo. Nos ayude, Señor, a usarmos tu palabra, usarmos la oración, usarmos las herramientas de acuerdo con tu voluntad, pero lo más importante, Señor, nos ayude a pedir del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo
puede usar a cada uno de nosotros. Nosotros no usamos el Espíritu Santo, Él nos usa. Estamos disponibles, de brazos abiertos, para recibir la unción de tu Espíritu. Bendice a cada líder que está aquí. Sus desafíos, sus luchas, sus problemas, las cosas que pasan en sus ministerios, como pastores, como ancianos, como líderes laicos de la iglesia. Bendice a cada uno, Señor, que puedan seguir caminando, confiando que tú estás al lado de ellos en todos los momentos, en los buenos y en los malos. Bendice a sus familias, bendice a sus hijos, sus hijas, bendice a su familia por entero, Señor. Que tú puedas ayudarles y puedan seguir adelante sirviendo con amor y dedicación a la iglesia que es tuya y que pertenece a ti. Denos a todos una buena semana y que podamos continuar pidiendo la unción de tu Santo Espíritu en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, en nuestro hogar, en nombre de Jesús. Amén.